Necesitas respuestas, sí. Y quisiéramos que ya, todo pasara ya. Pero ¿sabe una cosa? Lo primero para poder encontrar esa salida es que te vuelvas a Dios en comunión verdadera con el Espíritu Santo. En comunión verdadera. Cada paso donde vivimos dificultad es donde Dios quiere que nos fortalezcamos en nuestra fe para poder llevarnos a más, para poderte llevar a más. Por eso es necesario que te fortalezcas en la comunión con el Espíritu Santo. El título del tema es Cuando no sabes qué hacer. ¿Se ha encontrado en un momento, quizás ahora, o en algún momento de tu vida, o seguramente o muy probablemente, porque a todos nos pasan momentos en la vida donde sentimos desolación, donde sentimos que ya no puedo hacer nada? Como que, ¿qué hago? ¿Para dónde pego? Esta situación que estoy enfrentando, y se queda usted como que en ese limbo, podríamos decirlo, que no hay razón y no hay ninguna probabilidad que le muestre de una salida. En esos momentos de desolación, donde no sabemos qué hacer y donde de pronto cometemos errores por no saber cómo realmente proceder o qué hacer, la palabra de Dios nos va a dar una enseñanza hoy. Dice en el libro de Romanos 15:4: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La palabra de Dios nos relata historias de personas que vivieron situaciones donde nos asemeja o nos da un panorama que se asemeja a lo que podemos estar viviendo. Y dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, nuestra esperanza y la esperanza hoy tuya debe estar en las Escrituras, en lo que Dios te da en su palabra, porque viene de la boca, del corazón de Dios. Por eso yo creo que hoy Dios va a hablar a tu corazón desde la palabra de Él, no la mía. No la mía. Yo no podría sentarme a echarle un discurso bonito para que usted pueda fortalecerse y saber cómo proceder y cómo salir adelante y cómo enfrentar cualquiera de esas situaciones en las que pueda estar viviendo en cualquier área. Me voy a referir a dos personajes importantes que hoy nos van a enseñar ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Cuando usted dice, ¿ahora qué hago? ¿Listo? En 1 Samuel 30, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, está David, que llegó a Ziklag, donde esperaba encontrar el campamento que tenían, y allí estaba. Cuando se iban los guerreros, ¿sí? David con sus guerreros
los hombres se iban, quedaba el campamento, las mujeres, los niños, los ancianos. Y resulta que llegaron y encontraron que todo había sido arrasado, acabado, quemado, y no había nadie. Una desolación completa. ¿Se imagina que usted, una persona, no le digo que usted va de viaje, usted tiene que ir a atender cosas de su trabajo, qué sé yo, y que regrese y no hay nada, ni su familia, y no sabe dónde está, qué pasó? Desolación. A lo mejor esa desolación para usted en este momento es crisis. ¿De qué tipo? Quizás económica, una quiebra, o no hay empleo, no hay ingresos por ningún lado, o el reporte médico desolador porque no hay esperanza, o en su familia algo está sucediendo que lo tiene desolado, donde usted a veces quisiera salir corriendo y no saber nada más de nadie. Dice el versículo 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es decir, lo primero que hicieron estos guerreros, estos fortachones, porque los guerreros de David tenían fama de valientes, tal vez no eran como los gigantes de Goliat y sus compinches, pero eran hombres fuertes, valientes, es decir, por dentro eran de acero. Yo no sé qué tanto músculo externo, pero por dentro eran de acero, porque eran muy valientes. Pero ante esa situación, lo primero que hicieron fue tirarse a llorar. Dice, alzaron su voz hasta que ya no había una lágrima más. Y luego miramos en el versículo 6: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Estas dos frases me hablan de que sí, uno es humano y llora. Y si usted quizás ha estado llorando por algo que está pasando, no quiere decir que está mal llorar. Es que a veces, y como cuando los niños, por ejemplo, se caen y la mamá: no llore, mijito, no llore. Pero es que le está doliendo. No le diga a su hijo que no llore, porque si le duele es una forma de expresar que le duele. Y si usted llora como expresión de dolor por lo que está viviendo, no se sienta culpable. ¿Sabe qué? Es bueno llorar. Es bueno llorar, desahogar, sacar con el llanto ese dolor. Lo que no ha de hacer es que ese llanto se vuelva algo negativo que le impida levantarse. Es no quedarse en el luto, en el lloro. No, llore hasta que dice: ya, lloré lo que tenía que llorar. Pero ¿qué hizo David? Se fortaleció. Es decir, el punto aquí sería: llore con fe. Que mientras está llorando, sí, por la situación, usted no está llorando que hasta allí llegó y que todo se acabó. No, llora porque está viviendo eso, pero sabe que tiene a Dios de su lado y que se va a levantar y que Dios le va a llevar a la solución. Hubo personajes que leemos. Pablo dice que él servía a Dios con lágrimas, lloraba. Ezequías,
Cuando le fue anunciado que iba a morir, que ya era inminente, que le dijeron arregle sus cosas, que va a morir, él lloró, claro, lloró. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, de manera que las emociones, no por ser cristianos, por creer en Dios, no se van a manifestar. Jesús lloró, pero Jesús resucitó a Lázaro. Entonces no se trata de quedarnos en el episodio del luto y del lloro. Nos dice la palabra de Dios en Salmos 3, dice Eclesiastés 3, 1 y 4, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar y de reír. Mientras lloras, puedes tener también la convicción de que llegará el tiempo de tu risa. No te vas a quedar en el llanto y en el lamento. Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hoy estás en la noche del lloro, pero viene la mañana de tu alegría, donde mirarás para atrás y dirás: realmente Dios está conmigo. Vendrá tu tiempo también de risa, de alegría. No te dejes rendir en el lloro, en el lamento, en las lágrimas. La palabra también nos dice que el Señor enjugará toda lágrima. Él secará toda lágrima. Dice en el Salmo 56: pon mis lágrimas en tu redoma. Dios recoge tus lágrimas cuando llora. Él no es indiferente a las lágrimas, pero no a las lágrimas que se quedan en el lamento, porque Dios nos responde en medio de la autocompasión. Esas lágrimas no se vuelvan autocompasión ni victimización. ¿Quién tiene la culpa? Y hasta Dios tiene la culpa. No. Un llanto donde en medio de la situación puedes decir: pero tengo a Jehová, a mi Dios todopoderoso, y es más que suficiente, y creer que Él restaurará lo que tiene que hacer, y que el enemigo que ha venido a tu vida a hurtar, matar y destruir ya fue vencido en la cruz, y el Señor está sentado con poder y con gloria y está contigo, te respalda y te ha dado todas las herramientas para vencer en medio de las circunstancias. Entonces, en primer lugar, les dije llorar con fe. En segundo lugar, y voy a hablar de otro personaje, de otra historia, que está en segunda de Crónicas 20, de allí en adelante, del versículo 1 en adelante. Y se trata de Josafat, un panorama donde vienen y le anuncian a Josafat que se han unido los enemigos más fuertes con sus ejércitos, que vienen con toda a acabar con ellos. Donde, ¿qué era el panorama? Arrasar, desolación. Nuevamente las familias, toda la parte económica, todo iba a ser arrasado. Iban a ser casi que quitados del mapa. Entonces, dice aquí que vinieron contra él en el versículo 2: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Asesón, en Engadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué es allí el sentimiento que sale a relucir? Temor. Sí, cuando vienen los problemas, el temor asalta. Es natural. Es un sentimiento que no podemos evitar. No es que crea y no sienta nada.
No podemos negarlo. Yo lo que trato de decirle no es que nos basemos en las emociones, pero que si las emociones están allí, no necesariamente por eso estás mal. Lo mal es cómo direccionas esas emociones, en que tomas una decisión, si te quedas allí con la emoción o cómo te vas a levantar para que Dios pueda obrar y te pueda sacar de ese momento tan angustioso, de ese momento donde no ves que pueda haber algo bueno. Josafat era un hombre de fe, pero le asaltó el temor. Sin embargo, allí dice, así como de David dice que lloró y se fortaleció en Dios, que Josafat tuvo temor, pero inmediatamente dice, buscó a Dios. Buscó a Dios, porque ante la noticia del temor, ante las noticias malas, cuando viene el temor, a pesar de que venga el temor, así como Josafat decidió responder con fe. ¿Por qué? Porque puso su mirada inmediatamente también en Dios. Entonces podríamos decir, escoger fe en lugar de temor. Escoge fe en lugar de temor. Porque así como David no se quedó en el llanto, como le decíamos, Josafat no se quedó en el temor. Lo que hizo Josafat cuando se volvió a Dios, cuando dice que buscó a Dios, se humilló su rostro, con eso que estaba haciendo es direccionar. Es que en ese momento dice, bueno, tengo a Dios, voy a buscar, aunque por dentro estuviera temblando, obviamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así como Dios no va a responder, ni la respuesta se va a dar en medio de la autocompasión, tampoco se da en medio del temor, sino cuando la fe en medio del temor surge. ¿Y qué es esa fe? Sencillamente decirle, Señor, eso está pasando, pero tú estás aquí, pero tú estás conmigo. Y aquí hay algo que es bien importante para la aplicación de nuestra vida. Porque fácil es decir, sí, en medio del llanto, fortalecerse en Dios, o en medio del temor, poner la fe. Aquí el centro de que las emociones que asaltan cuando tenemos un panorama desolador, para que podamos verdaderamente que esas emociones no nos dominen y nos dejen allí en el punto donde estamos, es necesario fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo David? Buscó a Dios. Y si hoy estás en un tiempo donde necesitas soluciones, sí, necesitas respuestas, sí, y quisiéramos que ya todo pasara ya, pero ¿sabe una cosa? Lo primero para poder encontrar esa salida es que te vuelvas a Dios en comunión verdadera con el Espíritu Santo, en comunión verdadera. O si dices, no, yo sí tengo comunión con el Espíritu Santo, pues en fortalecer esa comunión. Porque tenemos muy claro, yo tengo muy claro, yo lo he enseñado, cada paso donde vivimos dificultad es donde Dios quiere que nos fortalezcamos en nuestra fe para poder llevarnos a más, para poderte llevar a más. Por eso es necesario que te fortalezcas en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es comunión con el Espíritu Santo? La palabra comunión significa comunicación. ¿Cómo está tu comunicación?
Dios te quiere en un mayor nivel, te quiere usar. Dios quiere que seas su instrumento. Dios quiere manifestarse de una manera superior para que le conozcas de una manera mayor. De manera que cuando tenemos una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, en el matrimonio, si no se hablan, pues ¿qué va a pasar? Ahora, puede que a usted le pase momentos donde se enoja y no quiere hablar con su pareja, pero llega el momento en que restablece la comunicación. Nosotros como seres humanos hemos sido creados para comunicarnos. Yo no sé si usted vio alguna vez esa película de este personaje, ¿cómo es que se llamaba la película? Con Tom Hanks, que se cayó un avión y quedó por allá en una isla desértica. Náufrago, sí, hace varios añitos. Y su necesidad de hablar a un despojo de medio de los restos que logró recoger del avión que se cayó, a un balón de fútbol desinflado. Le hablaba, le pintó ojos y boca para tener a alguien, entre comillas, a quien hablarle, ¿sí? De manera que así es con el Espíritu Santo. Él está aquí, está en ti. Y está esperando escuchar tu voz. Hola Espíritu Santo, aquí estoy. ¿Qué quieres hablarme? Aquí estoy con esta situación. ¿Qué quieres decirme al respecto? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Cómo me vas a guiar? ¿Cómo me vas a ayudar? Habla. Si has fallado en algún área de tu vida, por supuesto que Él está dispuesto a recibirte y a restablecer la comunión que se ha perdido. Porque cuando fallamos, se contrista, se entristece. Porque cuando caemos en cosas desagradables que no están conforme a la voluntad de Dios, pues el Espíritu Santo no está alegre. Bravo, qué bien hiciste. Está triste, esperando. Porque ¿qué pasa cuando uno le falla a Dios? Uno le está dando la espalda porque uno está actuando a la manera de uno, en la decisión que uno toma. Pero cuando uno se voltea hacia Él, se vuelve hacia Él, sí, Señor, definitivamente no era así, fallé. El Espíritu Santo, wow, ahí está para levantarte, para ayudarte. No lo ignores. Efesios 4:30 en la Nueva Traducción Viviente dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Él les puso su sello y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. De manera que, ¿sabe? La Biblia nos dice que el mayor pecado, aún que el pecado que dice que no puede ser perdonado, es ignorar al Espíritu Santo. Pero ignorarlo en el sentido de que, bueno, no necesariamente porque usted cometió una falta donde en ese momento no tiene comunión con Él, sino cuando el Espíritu Santo, como Él siempre está allí diciendo: mira, hiciste mal, vuélvete, aquí estoy. Cuando nosotros le fallamos al Señor, Él siempre está allí hablando: mira, vuélvete. Su corazón dice, se entristece, pero está allí. Aquí estoy, puedes volver, te puedes levantar.
Él te está llamando siempre, pero ignoras hasta que el corazón dice que se endurece el corazón y ya definitivamente no quiere saber y no escucha. Dice que Dios no puede perdonar eso. Pues ¿cómo lo va a perdonar si no se arrepiente? Claro, Él cargó todos los pecados, pero yo me arrepiento, recibo el perdón. De manera que ignorar al Espíritu Santo, no ignoréis, porque siempre vas a tenerlo, y si te vuelves a Él, lo vas a encontrar. Pero que no ignores, y no sabes en qué momento. Todos los días debemos estar preparados para partir con el Señor. Se habla mucho de que el Señor está cerca. ¿Sabe? El Señor siempre está cerca de nosotros y todos los días tenemos que estar listos para Él, en comunión con su Espíritu Santo. Entonces, vuélvete al Espíritu Santo. Mira cómo estás en tu comunión con el Espíritu Santo. David se fortaleció porque él había conocido a ese Dios que le ayudaba, a ese Dios que había estado del lado de él antes de llegar al trono, en todas sus luchas, en la batalla contra Goliat, en todos los aspectos. Y de la misma manera Josafat, por eso se volvió a Dios. Entonces el Espíritu Santo está demandando tu atención en este momento. Está demandando en medio de tu aflicción, está demandando tu atención. Él no se va a mover por tus lágrimas. Él no se va a mover porque estás muerto de miedo, atemorizado. Él se va a mover cuando le prestes toda tu atención. Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Entonces muy probablemente hoy y todos los días nos falte, y más cuando estamos en la dificultad y la desolación. Señor, necesito fortalecerme primero contigo, en mi relación contigo. Salmo 51:6 dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando entres en esa amistad, cuando fortalezcas esa amistad, Él te va a revelar. Allí es donde vas a poder entender: es que de pronto no era así como yo pensaba, sino que ahora. Y Dios te va a ir mostrando verdades ocultas de su palabra. Cuando te entras en intimidad, cuando tienes esa relación en donde le buscas, donde tienes dependencia. Dice 1 Corintios 11:14: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso es tan necesario, tan importante, tan relevante, tan prioritario, que en el momento donde no sabes qué hacer en el panorama que estás viviendo, vuélvete en intimidad, vuélvete dependiente del Espíritu Santo. Hazlo tu socio, hazlo tu socio. Eso enseñaba mi esposo, porque él lo aprendió de un gran hombre de Dios, el pastor John Guicho, que enseñaba: haz del Espíritu Santo tu socio mayoritario, que en todas las cosas
¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo debo actuar? Y es allí donde Él puede revelar lo profundo, como dice la palabra de Dios. Y Dios no busca personas perfectas. Él dice que busca gente, personas, hijos que sean humildes. Jeremías 29:13 nos garantiza que si lo buscamos, le hallamos. Si hoy lo buscas, lo vas a hallar. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que busca encuentra, el que toca se le abrirá, y al que pide se le dará. No tenemos al más maravilloso ser soberano del universo. Es una fórmula tan sencilla, aparentemente sí, pero ahora o cuando se presente ese momento donde no sabes qué más hacer, entonces entra en comunión. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vemos que Josafat, ahora que leíamos, que se humilló, tuvo temor, pero se humilló, y que también pregonó ayuno. Ahí en Segunda de Crónicas 20, y miremos el versículo 5. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham para siempre? En otras palabras, oró a Dios, hablándole a Dios lo que Dios era y representaba. Dios, tú eres grande. Dios, tú eres poderoso. No se volvió a Dios en autocompasión, en queja, en lamento, en murmuración, sino que se volvió a Dios con denuedo, con una oración poderosa. Las oraciones poderosas son las que exaltan a Dios, exaltan lo que Él puede hacer, lo que usted sabe, porque la palabra enseña que Dios ha hecho, puede hacer y hará en su vida, y que se manifestará. Reconoces su omnipotencia, es decir, su poder que nadie más lo puede tener. Reconoce su omnipresencia, que Él no te va a dejar y que está siempre y en todo lugar. Y reconoces su omnisciencia, conocedor de todas las cosas. Él ya sabe cómo te va a sacar. Él ya sabe el resultado final. Él ya sabe a dónde te va a llevar. Por eso al orar reconociendo, proclamando y declarando, es que puede venir de parte de Dios todo lo que Él te va a dar. Lucas 6:45 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando oras y cuando te metes y cuando estás en esa comunión y que crece y que tus palabras, es que cuando entras a buscar al Espíritu Santo y cuando te metes en esa intimidad, tus palabras cambian, porque tienes esa revelación de Él. Ya tus palabras no se centran en tu condición, sino en el ser más supremo. Y hablas de lo que Dios hará. Ya no hablarás de lo que tienes en frente de tus ojos. Dice, cuando vino
Dios a hablarle, porque estás en un diálogo. Entramos en ese diálogo, que si buscas de todo tu ser, Él te va a hablar. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis. Y ponga allí su nombre, no sé, oh Patricia, oh Pedro, oh fulano, fulano, fulano. No temáis ni desmayéis. Diga: no temo ni desmayo. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Porque Jehová, porque Dios está, porque está contigo. Está. Sí, porque sí está, con toda garantía, con toda seguridad. Porque Él no te va a abandonar y te va a revelar las soluciones. Allí, luego más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó. Dios, cuando viene el que roba, el que hurta, el que mata, el que es el destructor, siempre Dios ya tiene preparado el plan superior, el plan de redención, el plan de recuperación. Dios sí lo tiene. No está todo acabado para ti, para tu familia, para tus finanzas, para tu salud. Dios sí tiene un plan superior. Él lo tiene y te lo va a revelar y vas a proclamarlo. Y así va a ser. El otro personaje que leíamos, David, en primera de Samuel, ¿qué pasó? Similar, dice Samuel, primera Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? Lo que hablábamos ahora, hacer del Espíritu Santo tu socio, de buscar la intimidad, de preguntarle: ¿qué hago? David consultó a Dios, dice: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La pelea no es tuya, la pelea es de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va delante tuyo como poderoso gigante. Él está de tu lado, Él va contigo. Él ya venció y va contigo tras la victoria que ya ganó en la cruz Jesús. Entonces le dice a David, le muestra que sí debe hacer. Ahora, cuando empezamos a actuar en medio del llanto que se vuelve ya autocompasión, y empiezas a tomar el teléfono y a llamar a todo el mundo antes de buscar el teléfono de Dios, ¿qué es cuál? Sí se lo sabe, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Eso no va a cambiar. Si lo buscas, lo encuentras. Si clamas, allí estará Él para revelarse a tu vida. Y lo que necesitas cuando no sabes qué hacer es una revelación de Dios. Y eso va a suceder en comunión cercana, no llamando aquí y allá. No está mal que busques un consejo, sí, pero ante todo, escucha el consejo, pero busca a que Dios te dé su revelación, que el Espíritu Santo de Dios te va a hablar. Y así como le dijo a David que fuera, que sí, que iba a lograr la victoria. Yo recuerdo
años atrás en un episodio muy difícil de nuestra vida, donde las voces alrededor, el consejo, que ahí es donde yo por eso digo, uno oye consejo, pero uno busca la revelación de Dios. El consejo de los amigos cercanos, pastores, sí, que tienen un nivel espiritual y de pronto mayor que el de uno. Las voces y los consejos eran: váyanse del país, dejen todo y váyanse del país. Y era la voz que adentro taladraba. Y entonces para nosotros estábamos en confusión, mi esposo y yo. ¿Qué hacer? Estábamos como esto. ¿Qué hacer cuando no sabe uno qué hacer? No sabíamos qué hacer. ¿Nos vamos a dejar todo irnos o quedarnos y afrontar cosas difíciles? Sí. Y yo recuerdo ese momento en donde yo sí lloraba. Mi esposo no era mucho llorar, sí, pero yo sí. Pero llegó ese momento en que me paré y yo le dije, cogí mi Biblia y le dije: Señor, por favor, me vas a hablar qué es lo que vamos a hacer. Y no le quiero decir con esto que es el consejo para actuar así. Yo abrí la Biblia y allí encontré la palabra. Puede pasar, ahora no necesariamente, porque no es de tin marín, no. Pero me pasó que abrí la Biblia, justo allí estaba el Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero esa frase, que no se mueve, taladró aquí adentro. Fue algo que como que me explotó aquí. Y yo me fui donde mi esposo, le dije: mi amor, Dios me habló, no nos vamos a mover. Y le dije, como es el versículo, eso es, me dijo, no nos vamos a mover. Y efectivamente Dios nos sacó adelante. Y todos los temores que había, todas las amenazas, todo lo que parecía venir a acabar con nosotros, la familia, la iglesia y todo, así como Josafat con todos los enemigos en contra, así como David con la desolación al frente. Pero Dios siempre te va a llevar de su lado a donde Él quiere llevarte. Y aquí estoy, y mi esposo está en la gloria del Señor, pero no a causa de esas circunstancias. Entonces es la importancia de que puedas buscar verdaderamente. ¿Y qué pasó? Pues obviamente que Josafat hizo lo que Dios le dijo, que ese iba a hacer cargo. Y cuando usted continúa con el pasaje de 2 Crónicas 20:20, encuentra que cuando comenzaron, el versículo 22 dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas, es decir, entre ellos mismos se atacaron los enemigos, ejércitos enemigos entre ellos se atacaron y se acabaron. Se destruyeron entre ellos mismos unos a otros. Porque allí menciona la parte de la alabanza, es que no entras a la comunión con Dios sin alabarlo, sin adorarlo, con lo que hemos hablado. Pero la adoración, la alabanza, obviamente te abre ese ámbito de comunión, de comunicación, adoración. Y entonces es allí donde se manifestó la respuesta tan poderosa. Hoy
Hoy puedes meterte con el Señor. Es el primer paso. Sí, llora, pero te metes con el Señor y te fortaleces. Tienes temor, sí, pero tu fe va a crecer porque entras con el Señor. Y vendrá tu bendición. Viniendo entonces Josafat y su pueblo, versículo 25, ahí en 2 Crónicas 20. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, que es bendición. Tu Beraca llega a tu vida, va a llegar, se va a manifestar, se va a manifestar. No te vas a quedar en la desolación, en la pérdida, en la ruina. Hay un Beraca para ti. Dios lo tiene y Él sabe cómo acabar con las circunstancias que te lo quieren robar. Y lo mismo le sucedió a David en 1 Samuel 30, versículo 18. Y libró David, o sea, lo que sucedió, usted puede leer ya luego los pasajes completos, porque son 2 historias, no son las únicas. Por eso lo que les leí al principio en el libro de los Romanos, que son para darnos esperanza, el relato de lo que otros vivieron y lo que Dios hizo en medio de todo eso. Cómo Dios va colocando el camino para acomodar las circunstancias de manera que llegues a la bendición y a la recuperación de lo que has perdido. David había perdido todo, su familia y todo se había perdido, las finanzas, todo. Pero Dios puso en el camino a un hombre que se encontraron y que les dijo, ustedes, le preguntó David, ¿usted quién es? No, yo soy fulano, tal, que yo de la tierra de los filisteos, y le contó que él era un siervo, pero que lo habían echado. Bueno, ¿cómo fue la historia? Lo habían echado, habían sido injustos con él. Entonces David le dijo, ¿y me vas a ayudar a llegar donde ellos? O sea, fue el instrumento que Dios puso para llegar al campamento de los filisteos, donde estaban los que le habían quitado todo. Y dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Hoy quiero decirte, lo que el enemigo te ha quitado, Dios te lo va a recuperar. Él es Dios, el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Todo lo recuperó David. Todo lo había perdido y todo Dios se lo recuperó con una estrategia que vino de Dios. De manera que si Dios necesita personas en tu camino, las va a colocar, pero porque lo buscas y porque Él revela lo que Él quiere hacer